Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende del momento en que me estés escuchando. Esto es Voces del Diluvio, un podcast de La Ilusionista para la memoria colectiva de la Dana del 29 de octubre, escrito, dirigido y editado por Carlota Garrido. Se trata de un proyecto colaborativo y abierto a la participación de todas las personas afectadas por la Dana y de todos los sectores de la población implicados en la catástrofe. Desde este micrófono quiero dar voz a las víctimas del desastre, dimensionar el alcance de sus efectos, visibilizar a los colectivos más olvidados, pero también servir de herramienta para la reflexión y el análisis de todo lo ocurrido el 29 de octubre y sus días posteriores. Este podcast que estás escuchando se produce con un ordenador de 2011 y con un micrófono USB. Por eso quizás a veces experimentes que la calidad del sonido no es la óptima. Para hacerte llegar las entrevistas y testimonios que voy recogiendo, me he tenido que adaptar a todas las circunstancias y a todas las situaciones que me han propuesto los entrevistados, como es, por otra parte, normal, y eso puede hacer que en algunas ocasiones la calidad del sonido, pues se resienta un poco. Yo espero que a pesar de todo, la palabra que emerge de esas voces merezca tu atención y tu escucha. Si tú eres un colectivo o una persona afectada o quieres participar en el programa, pero no tienes muy claro cómo podrías hacerlo o qué podrías aportar, puedes ponerte en contacto conmigo en el 610-737905 o enviarme un correo a lailusionistapod@gmail.com. También estoy en Twitter, @ilusionistapod, y en Blue Sky, @carlotagarrido.bsky.social. El podcast tiene su propio perfil de Instagram, donde además de compartir iniciativas, noticias y reflexiones relacionadas con la Dana, voy subiendo destacados de todas las entrevistas que voy haciendo. Yo creo que el trabajo de la cuenta de Instagram está bastante bien. La cuenta es @voces.deldiluvio y si no te ha dado tiempo a apuntarlo todo, no te preocupes porque te lo voy a dejar todo por escrito en la descripción del episodio. Y decía que este podcast se produce con un ordenador de 2011 y un micrófono USB y no es del todo cierto. No es del todo cierto porque también se produce con la ayuda de algunos duendes, ya los llamo duendes, como por ejemplo Lucía, como por ejemplo Ana Sena, Eva y Arancha de la librería La Muy Charanga, Carmen Amoraga, Juan Bordera, que me facilitan contactos, que me están ayudando, que me están echando una mano y sobre todo y especialmente, y no me quiero olvidar, este podcast no podría existir sin la enorme ayuda de Xavier Martínez y de Podcastfera Valenciana. Muchísimas gracias por aupar este proyecto. La verdad es que me gusta pensar que lo que estoy haciendo se parece mucho a la radio, porque yo no sé qué hacías tú la noche del 29 de octubre, pero yo me la pasé en blanco escuchando la radio. Aquella noche iba a ser una noche dedicada al estudio de las oposiciones que me estoy preparando y que por otra parte tengo bastante abandonadas, pero las primeras informaciones que llegaron al programa de Hora 25 conducido por Aimar Bretos arruinaron por completo mi capacidad de concentración. Recuerdo especialmente una llamada que entró desde la azotea del centro comercial Bonaire, centro que luego, se convertiría en objetivo de bulos y conjeturas de todo tipo, ¿no? Recuerdo esa llamada que decía que había entre unas 150 y 200 personas en la azotea del Bonaire viendo cómo el agua arrasaba con las lunas de los escaparates. Y fue ahí en esa llamada, cuando supe que me iba a pasar la noche despierta, cuando supe que no iba a poder despegar la oreja, cuando supe que aquello no era una inundación normal. Y estuve alternando entre el especial de Hora 25 de la cadena SER y el especial informativo de Apunt, la radio pública autonómica de la Comunidad Valenciana, y comprendí de nuevo, como ya había hecho mucho tiempo atrás en otras ocasiones, la importancia de la radio en situaciones de emergencia, la cercanía a la hora de transmitir la información, la inmediatez, la capacidad de la radio de estar en todas partes cuando se la necesita
Y sobre todo comprendí la capacidad de la radio de servir de canal de comunicación alternativo entre personas en momentos en el que el resto de comunicaciones fallan. La radio hizo un servicio impagable la noche del 29 de octubre y el día 30 y el día 31 y todos los días dificilísimos que vinieron después. Por eso en este episodio he querido hablar con Juan Magraner, editor del programa Hoy por Hoy Comunitat Valenciana de la cadena SER, con Alba Requejo, editora del informativo de noche de Apunt Radio, editora del especial informativo de la noche del 29 de octubre en Apunt Radio, y con Sergio Alsina, conductor del programa El RAI de Apunt Radio, un magazine matinal que mantiene el contacto diario con los pueblos del territorio valenciano. Este programa se ha grabado entre los días 19 y 23 de noviembre, 3 semanas después de la Dana, pero antes de empezar a emitir los testimonios, para que todos nos situemos, creo que es imprescindible hacer una cronología de cuáles fueron los hechos. Desde la primera hora del martes 29 de octubre, la Agencia Estatal de Meteorología comenzó a mandar alertas por el temporal que horas más tarde causaría la destrucción y el caos en decenas de municipios. Cada pocos minutos se extendían esos avisos por parte de la EMET y de la Confederación Hidrológica, pero hasta pasadas las 20 horas, el Gobierno de la Generalitat no envió alertas a los móviles. Aunque lo peor llegó el martes 29, ya el lunes la EMET advirtió de la llegada de una dana esa misma semana. 6:42 del martes 29. La Agencia Estatal de Meteorología actualiza sus avisos que ya pronosticaban lluvias. La alerta naranja se extiende en el sur de Valencia y la comarca de la Ribera. 7 de la mañana. La Autoridad Portuaria de Valencia decreta el cierre del puerto. 7:31. La EMET eleva el nivel de aviso de naranja a rojo en la zona interior norte de la provincia. A partir de esa hora, las actualizaciones de la agencia se darán cada muy poco tiempo, especialmente en redes sociales y a través de su página web. 7:36. El agua de las tormentas de la madrugada comienza a acumularse en la plana de Utiel-Requena con lluvias de más de 300 litros por metro cuadrado. 9:20 de la mañana. AEMET insiste, el peligro es importante e incluso extremo en algunas comarcas. Cada vez circulan más imágenes de calles anegadas en pueblos como Catadau. Las lluvias torrenciales avanzan hacia el norte en zonas como Carlet o Alfarb. 10 de la mañana. Se amplía el vigor de la alerta roja hasta las 6 de la tarde. No te acerques a cauces ni ramblas. Se están produciendo inundaciones, advierte la Agencia Estatal de Meteorología. Apunt, la televisión autonómica valenciana, hace un seguimiento de la situación y habla con el alcalde de Utiel, que ha decidido suspender todas las clases en su municipio para ese mismo día. A lo largo de la mañana del martes 29, Carlos Mazón tiene diferentes actos y reuniones ajenos a las circunstancias de la dana. 10:30. Emergencias de la Generalitat informa de los primeros rescates a personas en vehículos en la Ribera. 12 de la mañana. Se desborda el río Magro a su paso por Utiel y la Universitat de Valencia suspende su actividad. 1 de la tarde. Carlos Mazón comparece en rueda de prensa y publica un tuit con el contenido de dicha comparecencia. Asegura que el temporal amainaría hacia las 6 de la tarde, donde se desplazaría hacia la serranía de Cuenca. Posteriormente, ese tuit fue eliminado. Es a las 5 de la tarde cuando se reúne el CECOPI, Centro de Coordinación de Emergencias de Valencia, y se produce una notificación verbal del incremento generalizado de caudales, especialmente en el río Magro y el río Júcar, e inminentemente la declaración del escenario 2, peligro de rotura de la presa de Forata. A esta reunión el presidente Carlos Mazón llega tarde. Días después trascenderá que estaba en una comida cuya sobremesa se prolongó hasta las 6 de la tarde con la periodista Maribel Vilaplana, a la que el presidente Carlos Mazón presuntamente le habría ofrecido el puesto de dirección de Apunt de la Radio Televisión Valenciana, puesto que la periodista habría rechazado.
Pero volvamos al resto de acontecimientos que se produjeron el día 29. 7:35. La Confederación Hidrográfica del Júcar advierte de desbordamientos en las áreas próximas a los ríos. AEMET prolonga la alerta roja. 18:30. Se desborda el barranco del Pollo en Torrent y el agua llega a lo que hoy conocemos como la zona cero. Se inundan Picaña, Paiporta, Benetússer, Sedaví, Massanassa y Catarroja. A partir de aquí y con la llegada de la noche, las consecuencias son ya catastróficas, con puentes arrancados por la fuerza del agua y miles de personas atrapadas en la V30, en la A3 y también en diversos centros comerciales. A esta hora, la Rambla tuvo una subida de 2.000 metros cúbicos por segundo, 4 veces el caudal normal del Ebro. 20:12 de la noche. La Generalitat lanza la alerta por SMS a los vecinos para que no salgan a la calle ni se desplacen por la provincia. La alarma se produce cuando muchos pueblos ya están inundados. 20:36. El gobierno recibe la solicitud de actuación de la UME. 21:30. Comparece por primera vez, después del desastre, Carlos Mazón. Esa noche, además, se comienza a colapsar el teléfono 112 por la cantidad de llamadas recibidas. Martes 30 de octubre, a las 8:30 de la mañana, unos 1.000 militares de la UME se despliegan en la provincia de Valencia con medios especializados. La noche ha sido nefasta y a mediodía llegan los primeros furgones con los cuerpos a la Ciudad de la Justicia, donde se habilita un sótano. 9 equipos de forenses se despliegan por la provincia para levantar los cadáveres. Se habilitan 2 oficinas de atención a los familiares y a última hora se indica que ante la cantidad de víctimas, un pabellón de Fira Valencia se convertirá en la Gran Morgue. Jueves 31 de octubre. Miles de voluntarios se lanzan a las calles, cruzan los puentes que separan una Valencia incomunicada de los pueblos afectados. Ese paso será rebautizado como Puente de la Solidaridad. La cifra de muertos va en aumento y algunas localidades se sienten abandonadas y desbordadas. Muchos vecinos siguen sin poder salir de sus casas porque la salida ha quedado bloqueada por el agolpamiento de los coches en las entradas de los bajos tras el paso de la Dana. Falta luz, falta agua, falta comida, las poblaciones han quedado arrasadas y el cruce de declaraciones entre las administraciones autonómica y central no ayudan a calmar los ánimos. Ese mismo jueves 31, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ordena el despliegue de otros 5.000 militares en la Comunidad Valenciana. Domingo 3 de noviembre, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y los reyes visitan la zona afectada. La comitiva es recibida en Paiporta con fango, insultos e incluso intentan golpear al presidente del gobierno. Los reyes permanecen largo rato dialogando con la gente en un ambiente tensionado entre la rabia por la inacción política y el dolor por la pérdida. Posteriormente se conoce que elementos de la ultraderecha pertenecientes al grupo Revuelta habrían organizado el boicot a la visita de los reyes a Paiporta. El viaje de los reyes a Chiva se cancela. Sábado 9 de noviembre, unas 130.000 personas se manifiestan en la plaza del Ayuntamiento de Valencia pidiendo la dimisión de Carlos Mazón al grito de Carlos Mazón dimisión o Carlos Mazón a la presó. Viernes 15 de noviembre, Carlos Mazón comparece ante las Cortes Valencianas para dar explicaciones de su gestión y previsión de la Dana del 29 de octubre. En dicha comparecencia señala a la Confederación Hidrográfica del Júcar por dar informaciones fragmentadas, inexactas y tardías. Posteriormente se conoce que la Confederación Hidrográfica del Júcar envió hasta 198 correos al Centro de Coordinación de Emergencias el día 29 de octubre. 18 de noviembre, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, cesa a Núria Montes, consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, que fue seriamente cuestionada por el tono que empleó los primeros días de la crisis al hablar a los familiares de las víctimas de la Dana en el acceso al pabellón habilitado como morgue en Feria Valencia. 19 de noviembre, Mazón pone al frente de la vicepresidencia para la reconstrucción de la Dana al teniente general retirado del Ejército de Tierra, Francisco José Campampols. 20 de noviembre, el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, cesa a la consellera de Justicia, Salomé Pradas, la consellera competente en emergencias, la tarde de la Dana. 20 de noviembre, también 20 de noviembre, dimite el director de la Radio Televisión Autonómica Valenciana, Alfred
Costa. En este escenario nos situamos cuando grabamos estas entrevistas. En este escenario nos situamos mientras estoy grabando este podcast. Pues hoy nos hemos venido al estudio Kilohercios y Decibelios. Kilohercios y Decibelios, que es un lugar un poco común donde encontrarlo, pero aquí hemos quedado con Juan Magraner. Él es periodista de la cadena SER, editor del Hoy por Hoy Comunitat Valenciana de la cadena SER y director del programa agroalimentario La Llavor. Es miembro de Unió de Periodistas y además ejerce su profesión como locutor y actor de doblaje para audiolibros. Sí, básicamente para audiolibros, sí. Bueno, buenas tardes, Juan. Buenas tardes, Carlota. Muchas gracias por atenderme. Quería empezar a preguntarte por aquel 29 de octubre de hace hoy 3 semanas. ¿Lo recuerdas? Sí, lo recuerdo y lo recuerdo con susto porque yo vivo en una de las pedanías de Valencia que casi se vio afectada. 3 pedanías de Valencia resultaron prácticamente destruidas y una que es Pinedo, que es el último, por así decirlo, la última zona habitada más cerca del río Turia y en la línea del Barranco del Pollo, pues también estuvo amenazada, pero afortunadamente el agua no llegó hasta allí. Y recuerdo ese 29 de octubre por lo que estaba pasando ya por la tarde, por la confusión, la gran cantidad de noticias. Yo me acuesto muy pronto porque yo me levanto muy pronto, madrugo mucho. Entonces me fui a la cama ya con esa sensación de que algo no va bien. ¿Sobre qué hora sería esto? Yo me acosté sobre las 8:30 más o menos. Y a las 10:30, 11 de la noche el murmullo, el ruido de casa, el ambiente ya me despertó. Mi pareja, mi mujer me alertó de que las noticias no eran buenas, de que estaba pasando algo muy gordo y poco a poco, pues enciendes la radio, te vas enterando de lo que está ocurriendo y ya serían sobre las 12:30, 1 menos cuarto de la madrugada. La policía local da orden de desalojo en Pinedo. Bueno, primero nos dieron orden de subir a los pisos altos y luego al cuarto de hora o los 20 minutos orden de desalojo y nos desalojan. Nos tenemos que ir de casa, todos. Yo me fui a la radio. Llegué a la radio sobre la 1:30 o las 2 de la mañana y de allí me fui a uno de los lugares habilitados por el ayuntamiento para atender a la gente que precisamente habían desalojado de Pinedo, a mis vecinos. Y estuve con ellos en La Pechina, en el Polideportivo de La Pechina, durante toda la noche escuchando historias que cada una historia que me contaban me daba la sensación de que estábamos ante una catástrofe enorme. Y sin embargo yo en ese momento era incapaz de atisbar tan solo que no era enorme, era gigante, tremenda, muchísimo más. En ese momento piensas que algo muy gordo ha ocurrido, pero ni te imaginas hasta dónde llegó. ¿Qué ambiente había en la radio esa noche? ¿Cómo se vivió? Pues te lo puedes imaginar, el ambiente es de auténtica locura. Nosotros, pues por cuestión de horarios, la radio se cierra por la noche. En Valencia, en la Comunitat Valenciana, no tenemos programación de madrugada. La programación de madrugada la cubre la programación nacional. Estaba la redacción pues con gente, que es lo que no suele pasar nunca, a no ser que sea una jornada electoral. Yo llegué sobre las 2 de la mañana, estaban 2 compañeros, José Forés, el director del programa La Ventana de la Comunitat Valenciana, y mi jefe, Julián Jiménez, el director de contenidos, y con ellos me quedé a ver qué podíamos hacer. Y de allí me marché, como te he dicho, a La Pechina para coger testimonios, para pulsar un poco el ambiente de la calle, porque ya te digo que aunque atisbábamos que la cosa era gorda, no pensábamos que era tan fuerte, tan grande como lo que finalmente ha ocurrido. ¿Cuándo empezasteis a notar, cuándo empezaste a pulsar esa calle y a decir, esto sí? Cuando estaba con la gente que estaba cuando empecé a hablar con la gente que lo había vivido en primera persona. En La Pechina no solamente estaban mis vecinos, a Pinedo, ya te digo, no llegó ni una gota de agua y no había llovido. Cuando yo empiezo a hablar con gente de barro hasta arriba, desnudos, que habían tenido que salir de sus coches en la pista de Silla, que venían de la zona comercial y todo el polígono de lo liberal, te das cuenta de que la cosa ha sido tremenda.
Cuando empiezas a recibir noticias de que Paiporta está arrasada, Sedaví es un fangal, Alfafar no queda nada, empiezas a darte cuenta de que la historia es muy fuerte y empiezas a recordar cosas que nos venían contando desde por la mañana alcaldes de municipios afectados. Yo hablé media de la mañana, por ejemplo, recuerdo la conversación que tuve con el alcalde de Utiel, con Ricardo Gabaldón, que me decía, Juan, es que aquí ya tenemos agua, pero es que lo peor viene para esta tarde. Y luego ver todo lo que pasó a continuación, pues bueno, en fin, se te van acumulando recuerdos y empiezas a darte cuenta de que la cosa es muy grande. Pero insisto, esa noche, e incluso la mañana siguiente, todavía no te haces una idea, no te puedes hacer una idea de hasta dónde ha llegado la tragedia. Es cuando empiezas a ver el ordenador, cuando empiezas a ver el móvil, cuando te das cuenta de que son 70 municipios, 75 en total si contamos pedanías, etcétera, etcétera, y 850.000 personas, la población afectada directamente por la catástrofe, cuando dices, adiós, ¿dónde estamos? Y luego, por supuesto, cuando con el tiempo vas a los lugares y te encuentras con esa devastación que por mucho que la veas en la tele, por mucho que te la enseñen, no tiene nada que ver, hasta que no llegas al sitio y lo ves. Fue un poco una toma de conciencia progresiva, a poquitos, de que estábamos ante una catástrofe gigante, enorme, pero la proporción fue luego muy superior. Como periodista, ¿está uno preparado en algún momento para cubrir algo así? No, para nada, ¿qué va? No, vamos a ver, hay una frase, creo que es de Carmen Sarmiento, que dice que un muerto alegra un telediario. Y puede resultar muy frívolo, pero de cierta manera es así, es cierto. Un suceso siempre le da como brillo a un informativo. El problema es cuando pasas determinado límite. No estás preparado para asumir una catástrofe en la que se van sumando víctimas una detrás de otra, que te va llegando información de que es una catástrofe, pues como ya te digo, que hay localidades de 8, 10.000, 12, 13.000 habitantes totalmente arrasadas. No te haces una idea de eso. Yo recuerdo, he hablado con muchísimas personas estos días, pero me quedo con un testimonio que me marcó especialmente, no tanto lo que grabé, sino como lo que me dijo off the record, porque esta persona no quería hablar. Estuve en la Universidad Politécnica, donde estaban los bomberos, personal de protección civil, voluntarios, y me crucé con dos bomberos que ponía bomberos de Móstoles, y le pregunto a uno de ellos, el otro inmediatamente se aparta. Y este chico, tú lo veías y era un Hyperman. O sea, yo cuando lo vi me llamó la atención porque era muy grande y veías que era un tipo, que de esto sabía. Y en un principio no quería hablar conmigo, y luego comenzamos a hablar un poco, me cuenta, yo he sido militar, dejé el ejército para ser bombero. He estado en misiones de guerra, en misiones de paz. Me dijo 1000 sitios en los que había estado. Era una persona que lo había visto todo. Y esa fue su frase. Por eso yo le pido, déjame que te grabe, por favor, déjame que te grabe. Porque él me dice, yo pensaba que lo había visto todo hasta que he llegado aquí. Y yo le digo, ¿pero por qué? Digo, porque que parece una zona de guerra, y en una zona de guerra la gente huye. Aquí no. Aquí los ha pillado todo el mundo en casa. En una zona de guerra, cuando empiezan a caer las bombas, la gente se va. Aquí no. Y ahí es donde yo de verdad, y te estoy hablando de 2 o 3 noches después, tomas conciencia de la barbaridad que ha ocurrido. Ahí, por supuesto, cuando estuve, el primer día en Alfafar que estuve, que aluciné. ¿Por qué? ¿Por qué alucinaste en Alfafar el primer día? Pues yo alucino en Alfafar porque toda mi vida la hago allí, o la he hecho allí. Yo soy vecino de aquella zona, entonces cuando tú sales de casa y dices voy al súper, pues te vas al Consum de Sedaví, arrasado. O cuando en casa me dice mi mujer o mi hijo, me voy al gimnasio, el gimnasio arrasado. Cuando decides comprarte un mueble, los amigos, el fisio, tal, está todo allí, o estaba. Y entonces, cuando tú llegas andando con un palmo de barro y entras en el mismo sitio que has recorrido con el coche 1000 veces, una zona comercial que conoces a la perfección, sitios en los que has estado 1.000.000 de veces,
que no están, porque no están, simplemente no están, pues entonces te das cuenta de que esto es muy gordo. Y cuando sigues andando por Alfafar y te das cuenta de que es una población, ya te digo, entre 8 y 10.000 habitantes, no recuerdo ahora, en la que no queda ni un solo bajo comercial que no haya resultado afectado, si salvo uno, porque lo tienes a tu lado, es que es tu vida, es como si te hubieran quitado una parte de tu vida, donde tú normalmente ibas y hacías. Yo me pregunto dónde estarán y qué habrá sido de la chica que me ponía las hamburguesas en la carnicería. Cuando el Hyperman bombero te hizo ese testimonio tan tremendo, ¿no? En una guerra la gente huye. Sí, la gente se va. Y aquí les ha pillado en casa. ¿Ahí te hiciste una idea de cuál había sido la gestión de la Generalitat en esta catástrofe? Yo he tenido dudas sobre la gestión desde el minuto 1 por varias razones. La primera, porque llevo muchos años trabajando y aquí hemos tenido catástrofes y tragedias de todos los colores. Empezando por el accidente del metro, siguiendo por algo más reciente el incendio del edificio del Campanar, incendios forestales brutales. En fin, algo sabemos aquí de catástrofes y de tragedias. No había una comunicación como ha habido en otras ocasiones hacia los periodistas por parte de quienes tienen que gestionar las emergencias fluida, por decirlo de alguna manera. No existía esa comunicación. Entonces eso ya es un hándicap, porque cuando tú has vivido situaciones de este tipo, pero has tenido una comunicación directa siempre, pues sabes que hay alguien al volante, que te puede gustar más como lo hace, te puede gustar menos, y en esto no vamos a coincidir nadie, todo el mundo tendrá sus prioridades y sus historias, pero bueno, puedes entender que están haciendo algo. En este caso no había comunicación, no hubo comunicación. Es cierto que yo esas horas, las horas más duras, las viví como las viví, pero también es cierto que cuando yo llego a la radio y hablo con los compañeros, me confirma que la comunicación no había existido. Entonces, pues bueno, te das cuenta de que la cosa no se está gestionando bien. Al día siguiente tampoco era momento de nada más que de intentar hacernos una idea de la magnitud de la catástrofe. Entonces tampoco es momento de ponerte a pedir responsabilidades. Luego, conforme va pasando el tiempo y empiezas a preguntarte si a esta gente la desalojaron a tal hora, si estos estaban con el agua al cuello a tal hora, si estaban sacando a los niños de ese polideportivo a tal hora, ¿cómo es posible que sonara la alerta de los móviles por primera vez casi 2 horas después? ¿Es que no hablaron con el alcalde de no sé dónde, que ya nos había advertido a nosotros por la mañana que el Magro bajaba muy crecido? ¿Es que no hablaron con...? Entonces empiezas a hacerte una idea de que algo ha fallado. Algo ha fallado. Entonces el planteamiento siempre es el mismo. ¿Qué es lo que ha fallado? Entonces pues no hay más que acudir a lo que hay. Las horas inmediatas de una catástrofe de este tipo son competencia de quien son competencia, que en este caso es el gobierno autonómico. Y a partir de ahí el gobierno autonómico, en situación de alerta 2, puede pedir la intervención de todos los medios habidos y por haber para que vengan. Se tardó en pedir esa intervención, se reaccionó tarde. A partir de ahí y del siguiente día y del otro, podríamos hablar del resto de la gestión del resto de administraciones implicadas. Pero en ese momento, el que tiene que parar el golpe es el gobierno valenciano. Y el gobierno valenciano ni estaba, ni se le esperaba, ni nada de nada de nada. O sea, daba una sensación absoluta de estar como un boxeador a punto de caerse a la lona, noqueado, por completo. En su última comparecencia en Les Corts, el señor Mazón le echó la culpa a la EMET y a la Confederación Hidrográfica del Júcar. La Confederación Hidrográfica del Júcar envió 198 correos al Centro de Coordinación de Emergencias ese día y la EMET elevó la alerta de naranja a rojo. ¿Miente el presidente Mazón? El presidente Mazón se defiende. El presidente Mazón no quiere dejar de ser presidente. El gran problema es que él se está defendiendo con herramientas y argumentos políticos. Y eso tiene muy mal final cuando el asunto va a acabar en los tribunales. Porque las mentiras y las medias verdades que en política pueden funcionar, cuando tú llegas a una sala de vistas, son clavos en la tapa de tu ataúd. ¿Va a acabar en los tribunales el asunto? Por supuesto que va a acabar en los tribunales.
esto tiene que acabar en los tribunales. Estamos hablando de 219 muertos a estas horas, y no hay ninguno más, que no he visto el último balance, 219 muertos y 11 desaparecidos. Esto, aquí alguien va a tener que asumir responsabilidades. Claro que va a acabar en los tribunales, y claro que nos vamos a tirar años y años y años y años y años hablando de la Dana del 29 de octubre de 2024, claro que sí, por supuesto que sí. Y esto va a tener muy mal arreglo cuando llegue a los tribunales, porque la mentira tiene las patas muy cortas, muy cortitas. Intentar defenderte con argumentos políticos y con herramientas políticas en algo que va a acabar en los tribunales es mal negocio. Está mal asesorado, lo he dicho públicamente y no me cansaré de decirlo, y creo que esta es una persona desesperada que está jugando a la defensiva, y que no puedes culpar a otras personas de algo que él mismo, y en otras situaciones de catástrofe también, pero mucho menor, ha tirado por cara a los responsables de la Generalitat, porque sabe de sobra cómo funciona esto y que la competencia primera es suya como presidente de la Generalitat. ¿Que le ha tocado bailar con la más fea? Se siente, eres el presidente, lo tienes que asumir. ¿Cómo no va a acabar esto en los tribunales? Acabará en los tribunales, nos tiraremos muchísimos años hablando de esto, veremos a ver hasta dónde se cuida y se trata bien a las víctimas, que son las que peor paradas van a salir. Han salido y van a salir. ¿Por qué van a salir peor paradas? ¿No crees que las ayudas vayan a llegar? Sí, van a llegar, pero las ayudas no. Las ayudas son una parte muy pequeña. De entrada, las vidas humanas, las ayudas no las devuelven. No las devuelven. Y luego los negocios, etcétera, etcétera, etcétera. Hay historias de empresas de 40 años, sí, maquinaria carísima. Eso no lo cubre el seguro. No lo cubre el seguro y no lo cubren las ayudas. Y mucho menos cuando estamos hablando de pues esa barbaridad de 800 y pico mil personas afectadas en diferente medida. Pero es que ni papá Estado, ni mamá Generalitat, ni nadie tiene capacidad como para a todos reponerles todo eso, ¿no? Entonces esto va a ser de muchísimo tiempo, de muchísimos años, y va a haber gente que no va a salir de esta, y sin embargo va a haber otros que sí que saldrán, y otros que además van a salir reforzados y se van a beneficiar, porque como toda crisis es una oportunidad, siempre, y siempre habrá gente que salga beneficiada. Estuviste aquellos días en Alfafar. Alfafar fue una de esas poblaciones donde más se sintió, sobre todo en los primeros días, el abandono, ¿no? La falta de entrada del ejército. Yo escuchaba precisamente en la cadena SER a gente de Alfafar diciendo así no ve Exércit y no ve ningú. Sí, vamos a ver. Yo ahí voy a hacer yo entiendo perfectamente que en una situación de catástrofe los que deben hablar y los que tienen que tomar las decisiones son los técnicos. En este caso, claro, como no teníamos acceso a esos técnicos ni nadie que hablara por boca de ellos, no sabemos exactamente cómo se tomaron las decisiones. Es cierto que muchas veces se pide pues que vengan ya, y no es tan fácil. No es tan fácil, no voy a entrar en eso, pero es cierto que costó mucho una reacción de salir de la situación de agobio, levantarse de la lona y tomar el mando. No parecía que a esas poblaciones llegara nadie. Parecía que a esas poblaciones llegara nadie. Yo, durante todos estos días, he vivido una situación que es una comparación. Localidades como Utiel o Chiva, que han resultado devastadas. Hay una parte del pueblo, del municipio, que no le ha tocado la Dana. Uh-huh. Y eso, primero desde el punto de vista, creo que del ánimo, es fundamental, porque esa parte del pueblo ha tirado de la otra, y segunda, permitió que la gente tuviera una ayuda desde el minuto uno. Porque, claro, son zonas rurales, que inmediatamente los agricultores salieron a la calle, etcétera, etcétera. Eso mismo se produce también en Alfafar, en Benetús, en Sedaví, pero claro, es que estamos hablando de poblaciones que son enormes. Y cuando salen 3 tractores a la calle y que comienzan a organizarse, los arroceros entre ellos y tal, para quitar coches de los patios y que la gente pueda salir, lo que no se entiende es que haya dado tiempo a estos señores a montar que incluso montaron una red que daban, se decía, vosotros aquí, los otros allí, estuve con ellos, una barbaridad, cómo trabajaban, con qué organización trabajaban y el muchísimo bien que hicieron. Porque también, claro, aquí se ha culpado a la Guardia Civil, que si tal, pero es que la Guardia Civil eran vecinos. Es que en la casa cuartel,
quedó arrasada. Es que habían perdido vehículos, es que habían perdido sus coches, es que habían perdido su ropa, es que lo habían perdido todo también. Y tenían que ponerse allí al mando y encima los vecinos los increpaban, etcétera, etcétera. Entonces no entiendes muy bien cómo es posible que la sociedad civil, en este caso los agricultores, tengan esa capacidad de respuesta tan rápida y que la administración no la tenga con todos los medios que tiene a su alcance. Insisto, gestionar esto de la marinera, pero es verdad que costó mucho entrar de forma decidida y se hizo, en fin, en algunos casos ha habido demasiada ayuda, en otros ninguna. Ha sido todo un poco muy caótico. No sé, caótico, sí, caótico sería la palabra. Cuando tú escuchas la frase que también se reivindicó mucho esos días, solo el pueblo salva al pueblo, ¿qué piensas? Que el pueblo somos todos. Y que el pueblo salva al pueblo, sí. Ahí estamos hablando más de los vecinos que del pueblo. Estamos hablando de los vecinos, que son los que salvan a los vecinos, porque la solidaridad surge, pero es que el pueblo somos todos, o deberíamos ser todos. Todas las administraciones, independientemente de color político, independientemente de todo. ¿El pueblo salva al pueblo? Claro. En estos momentos es cuando sale la solidaridad, pero también me acuerdo mucho de otras frases en otras épocas y en otras situaciones que también hemos vivido, aquella de esta saldremos mejores. Bueno, pues en una situación como esta, evidentemente todo el mundo tira de lo que tiene. Tú no vas a dejar morir a tu vecina si puedes salvarla. Pues ya ahí es donde interviene la gente. Pero bueno, pueblo somos todos. Yo eso de pueblo salva al pueblo le pondría, me parece como un eslogan muy bonito, pero que hay que entender qué es pueblo o qué deberíamos entender por pueblo. Aquellos días también hubo muchísimo contenido en redes, gente que decía ofrezco esto, llevo lo otro, la solidaridad, los voluntarios, los vídeos, la desinformación, como el siempre, parking de Bonaire. Como siempre, estamos en lo de siempre. La desinformación es tremenda, pero claro, ahí jugamos a muchas cosas. ¿Cómo se le puede pedir a alguien que esté bien informado si no hay una educación desde la base para que la gente sepa informarse? ¿Con qué cara llego yo y le digo a alguien, es que tú tienes que estar bien informado? ¿Y qué es estar bien informado? Es cierto que lo más fácil sería decir, los medios de comunicación consolidados y sólidos son los que tienen la información. Vale, pero es que últimamente estamos jugando a muchas otras cosas y todos llevamos un ordenador en la mano en el que nos llega información de todos los sitios, modos, maneras, formas, colores. No todo el mundo está en condiciones de saber diferenciar una cosa de otra, y en una situación de esta lo que hay es miedo, y entonces la desinformación y los bulos circulan, lo del agua que no se podía beber, el parking de Bonaire, el parking del MN4. ¿Y qué haces? ¿Quién le pone el cascabel a ese gato? El parking de Bonaire llegó como idea de ese cementerio que se suponía que iba a ser, llegó a calar dentro de los propios medios de información. No es que cale, es que nosotros, en los medios de información, no, por ejemplo, nosotros no trabajamos con una hipótesis, simplemente. Evidentemente, estás en un escenario que asusta. Y ahora te pondré otro ejemplo para que me entiendas. Estás ante un escenario que asusta. ¿Cuánta gente podía haber dentro del parking de Bonaire a esa hora? Pero luego te va llegando otra información que te dice, ojo, que en los centros comerciales hay personal de seguridad y el personal de seguridad sabe lo primero que tiene que hacer es cerrar las puertas, en caso de inundaciones, cerrar las puertas del parking. Aunque se les tiren encima y el coche, pues te quedas quedado sin coche, pero salvas la vida. Y entonces ya se veía que no se sabía hasta qué punto podía aquello, o en el parking del MN4, con agua hasta arriba, y decías, bueno, ahí van a tener que entrar con submarino para sacar a la gente si la hay, y tampoco hubo gente. Y luego yo, por ejemplo, yo llegué de los primeros al famoso túnel entre Benetúser y Alfafar. Estaban sacando agua, el túnel estaba totalmente inundado y durante toda la noche estuvieron trabajando con un grupo y sacando agua, y cuando llegamos allí estaba entrando el primer bombero, yo llego con la Guardia Civil y había 130 o 140 coches ahí dentro.
Claro. ¿Cuál es mi postura en ese momento? Esto es un matadero, esto es un cementerio. Luego no salió nadie de allí, o sea, no hubo ningún cadáver en ese túnel. ¿Cuál era mi hipótesis de principio? Esto es un matadero. ¿Yo en algún momento lo dije? No. No. ¿Por qué? Porque no tenía información contrastada. Hubiera llegado otro de un medio que no es de verdad y hubiera dicho, esto es un cementerio, aquí va a haber 200.000 muertos, van a sacar a 40. Pero no era ese el caso. Esa es la diferencia de trabajar de una manera o de trabajar de otra. Que es que hacerlo, y por lo que te digo, porque un muerto alegra un telediario, por el final somos así. Si tú llegas y dices, seguro que aquí, a todo el mundo, seguro, y la cosa se hace grande y el efecto bola de nieve. Sin embargo, si tú pides paciencia, hay que cortar rollos. Ya, lo que quiere es acabar. No, lo que hay que hacer es contar las cosas como son, y ya está, y punto. ¿Pero puede competir la radio con este morbo, con esta cosa de un muerto alegre? No es que pueda competir, es que tiene que competir. Es que es la realidad lo que hay. Lo que hay ahora es eso. Tú haces un podcast que hace un tiempo hubiera sido un programa de radio. ¿Dónde empieza y acaba la diferencia entre un podcast y un programa de radio más allá del que tú ahora puedas ponerte eso a la carta? ¿Dónde empieza, dónde acaba? Pues acaba en ti y en mí, en la profesionalidad que tenemos tú y yo a la hora de hacer las cosas. Pero en realidad estamos jugando casi que con las mismas armas. Entonces ya la responsabilidad con que nosotros usemos esas armas, eso ya es otra historia. Tú o yo, pero estamos jugando con las mismas armas. Entonces, sí, por eso te digo, ¿cómo convences tú a la gente de que tiene que estar bien informada? ¿Y qué es estar bien informado? Si no hay una cuestión de base de informar bien, de enseñar a la gente a estar informada, de enseñar lo que es la información, de la importancia que tiene, por ejemplo, la historia, o la importancia que tiene el saber lo que está pasando, el hecho de que en los colegios se enseñe a la gente a estar pendiente de la actualidad, porque al fin y al cabo la actualidad no es ni más ni menos que lo que luego vendrán los libros de historia, y eso les permite tomar decisiones a la hora de presentarse a alguien, de votar en unas elecciones, o a la hora de elegir, yo qué sé, un coche eléctrico o híbrido. El tener herramientas para poder vivir. Si no, la gente lo que va es a lo fácil y al colorín, al muerto. Pues Juanma Graner, con esta reflexión sobre la importancia de la información, no tanto del medio, he entendido. No tanto del medio, sino de la manera de dar esa información. De la manera de dar esa información. El medio es importante porque se supone que el medio potente tiene muchos más medios para todas esas cosas, la redundancia. Sí. La radio salvó vidas esa noche y eso lo ha hecho la Guardia Civil, no me lo invento yo. Sí. La gente llamaba a la radio porque necesitaba que alguien la escuchara. Pues eso, ya está. O sea, es que no es ni más ni menos. ¿Y por qué llamaban a la radio? Porque la han escuchado toda la vida y la han tenido en casa y sabían que la radio podía ayudarlos a estar ahí. Una última cosa con la que quería cerrar también es, tú eres de Valencia. Sí. Has trabajado en Valencia, has ejercido el periodismo en Valencia. ¿Cuál crees que es el sentir colectivo de la ciudad, de las zonas afectadas en general, en estos momentos, a 3 semanas del día? 3 semanas después, ahora lo que hay es pena, una pena inmensa. Porque esto es como cuando se muere alguien, y aquí se han muerto 219. Primero lo tienes que aceptar, luego tienes que pasar una etapa de duelo, luego viene una etapa de depresión y a partir de ahí veremos qué es lo que viene. Ahora de momento lo que hay estamos en esa primera fase de aceptar lo que ha ocurrido, ver hasta cuánto daño nos ha hecho, y se está entrando en una etapa de profunda pena, de hundimiento, porque la gente está cansada de quitar barro, está cansada de llamar para que les vacíen el garaje, está cansada porque la catástrofe es tremenda. Entonces lo que hay es mucha pena y luego mucha rabia al ver que hay cosas que se han hecho mal, insisto, independientemente de quién las hizo mal. Yo creo que quien tenía la responsabilidad las primeras horas de la catástrofe está claro y hay que pedirle todas las cuentas y lo veremos en los tribunales, y luego a partir de ahí también podríamos decir mucho acerca de cómo se han hecho las cosas, si se tenían que haber hecho de una manera o se tenían que haber hecho de otra. Tampoco voy a entrar en ello. Y me refiero a todas las administraciones. Pero el espectáculo que se está dando de excusas
a una gente que está derrotada y muerta de pena lo que provoca rabia. Y esa es la sensación de que yo estoy notando en la calle. Esta mañana en Chiva, cuando han llegado los reyes, que ha llegado el presidente Mazón, lo veías. Había gente que para ellos era una fiesta que fueran los reyes o ya a Chiva. Ya hemos superado la Dana, gente directamente afectada no ponían la misma cara. Y muchos ni siquiera estaban. Seguían en su casa quitando barro, limpiando e intentando ver qué pasa, arreglando papeles y buscando documentación y esto y lo otro. Esos no estaban allí. Y luego había una parte muy indignada, muy enfadada. ¿Este enfado es caldo de cultivo para la antipolítica, Juan? Este enfado es lógico. Lo que es caldo de cultivo para la antipolítica es la política, que se ha hecho con esto. Y el hecho de no tener la dignidad de asumir que hay cosas que se han hecho mal y poner tu cargo a disposición de punto. Que es lo que se tenía que haber hecho desde el minuto 1. Nada más. Nada más. Nada más. Insisto, ya se verá todo, pero es que es tan evidente. Tú no puedes presentarte como víctima de la mayor catástrofe que se ha producido en Europa. No. Entonces, la antipolítica está en la rabia de la gente. No. La rabia de la gente es culpa de la política y la propia política es la que genera antipolítica. Los primeros que están generando aversión a la política son los propios políticos, viviendo en un mundo paralelo y utilizando este tipo de cosas, que es muy lamentable, pero siempre desde un punto de vista de cálculo, de yo me quedo, de aquí qué se puede sacar, qué podemos hacer, que le peguen a este y no me peguen a mí. Pues muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias. Más veces. Ha sido súper interesante hablar contigo, la verdad. Ha sido un placer. Estamos resguardadas del viento en una cafetería del nuevo centro. Alba Requejo y yo. Alba Requejo es editora de informativos de Apunt Media. Es periodista, es experta en redes sociales, ahora me acabo de enterar. Al menos eso es lo que dice el puesto de trabajo que yo tenía, sí. Ha trabajado en Radio Now, como periodista, como entrevistadora, en diferentes magazines. Sí. Y es la editora responsable del equipo de informativos que ha trabajado cubriendo la Dana del 29 de octubre. Sí, concretamente del informativo de la noche. En el informativo de la noche, claro, fue cuando, no quiero decir todo pasó, pero fuimos los primeros, la primera edición de informativos que empezamos a contar las historias que luego nos han llegado a todos con cuentagotitas y poquito a poco, las historias humanas, las historias de la gente que quedó atrapada, las historias de la gente que estaba trabajando en centros, en residencias de ancianos y que tuvo que subirse a todos los abuelitos al piso de arriba, la gente que estaba mirando a través de la ventana cómo sus calles se convertían en ríos y veía a una persona atrapada agarrada a una farola. Ese tipo de historias nos llegaron aquella noche del 29. Yo hice mi informativo de 8 a 9, le presté atención al episodio de lluvias, a lo que estaba pasando, pero aún sin saber, simplemente explicando pues que efectivamente se habían cumplido las previsiones, que había habido una dana y que había ríos desbordados y que había llovido mucho. En aquel momento, en el día 29 por la noche, cuando empezamos a hacer el informativo y después continuamos en antena un par de horas más o 3, aún no habían víctimas mortales. No teníamos idea de la dimensión. Y desde luego nos ha costado un tiempo entender la dimensión de lo que había pasado. Vámonos a unos días antes del día 29. Vale. ¿Cuándo tuvisteis en la redacción de informativos las primeras noticias de que algo gordo se venía para el día 29?
Eso ya lo iban diciendo los compañeros del equipo de meteorología, del equipo del Oratge, que llamamos aquí. Ya lo llevaban advirtiendo. Yo tengo pocos recuerdos, pero diría que por lo menos un par de días antes. De hecho, en el informativo del mediodía, de las 2 de la tarde, la jefa de meteorología, que es Victoria Roselló, ella ya explicó: atención, hay un aviso rojo. Aviso rojo quiere decir no salgan de casa si no es imprescindible. O sea, un poco ya iban dando como testimonio de la dimensión. De hecho, el otro día me topé, ya ves tú qué cosa, con el texto que yo le envío a mis compañeros de redes para cuando publican el tuit con el podcast del informativo. Entonces me encontré con el texto del lunes 28, y ese texto del lunes 28, nuestro informativo ya se decía: lo gordo de la Dana viene mañana. Quiero decir que ya era noticia, ya estábamos diciendo que el martes 29 iba a pasar algo gordo, meteorológicamente hablando. ¿Y cuándo empezáis a recibir esas primeras noticias de que algo realmente gordo está pasando en Utiel? En Utiel ya a mediodía, a las 2 de la tarde, ya la compañera de la tele, Rosa Romero, que es la presentadora del informativo de la tele, ella ya hizo conexión en directo con el alcalde de Utiel, que ya teníamos imágenes, ya estábamos viendo la dimensión de lo que estaba pasando en Utiel, y el alcalde ya, bueno, de hecho la entrevista no estaba prevista ni producida, quiero decir que fue una entrevista telefónica a la antigua usanza de está pasando esto, lo que sea para que nos lo cuenten. El compañero que estaba allí, que si yo no recuerdo mal era Paco Morrió, pero vaya, el compañero periodista que estaba allí ya nos estaba contando que Utiel estaba lleno de agua, que habían ríos por las calles, y el alcalde entró a las 2 de la tarde y ya nos estuvo explicando. Él utilizó palabras como dantesco, como que superaba todas las previsiones, horrible, ríos en las calles, ese tipo de cosas. O sea, eso ya daba dimensión. Lo que es verdad, y no sé si esto fue así ni en todas las redacciones ni con todos los compañeros periodistas, pero a mí, por ejemplo, me pasó como que no supe ver la dimensión. Quiero decir, yo pude contar, y lo conté, que iba a haber un episodio gordo de lluvias, que había peligro, pero lo de las vidas humanas, o sea, la dimensión de ese peligro, yo no sé si lo supe ver. Más allá de no salgáis, suspendemos clases, este tipo de cosas, que es cierto que en nuestra tierra siempre se ha dicho que no sabe llover, y no es la primera vez que, pues en la universidad, por ejemplo, que nos cierran las clases para evitar que salgamos. O sea, todo esto sí. Pero una cosa tan dimensionada, yo no sé si la supe contar, la verdad. Yo fui consciente de lo que iba a pasar cuando terminé mi informativo. Yo hice el informativo de 8 a 9, hice algunas conexiones. Recuerdo que la portada del informativo, en la que, digamos, destacas lo que ha sido el día, abrí por ahí y expliqué, pues eso, que las previsiones se habían cumplido, que se habían desbordado ríos en Utiel. Lo que pasa es que toda esa agua iba a venir hacia el Horta Sud, que iba a pasar lo que pasó, y empecé a ser consciente después del informativo a las 9, cuando ya me iban enviando mensajes de vamos a seguir en antena. A las 9 menos 5 estaba previsto un partido de fútbol del Villarreal, que en la radio pública, fútbol, básquet, los deportes en general, cuando hay equipos valencianos, son sagrados. Quiero decir, a mí me recortan el informativo para entrar en el deporte. Y ya ese día me dijeron, no, vas a seguir tú, se incorporará el equipo de deporte, pero no para hacer esa retransmisión, sino para estar contigo. Yo no sabía muy bien lo que íbamos a hacer, yo tenía que pasar de un estudio al otro, y en ese pasillo ya vino el director de Apunt, quiero decir, la gente de dirección, y me dijeron, mira, Alba, lo que está pasando es que el 112, no sé si utilizaron la palabra colapsado, pero vaya, sí que dijeron que no estaba dando abasto, y que entonces habían decidido abrir los micrófonos, abrir las ondas, digamos, a la gente para que pudieran contar qué estaba pasando, dónde estaban, si estaban atrapados, qué estaban viendo, y a partir de ahí, pues
digamos, poder hacer público todas esas situaciones en contacto con el servicio de emergencias que en ese momento no estaba dando abasto. Entonces, nosotros, tanto mi equipo del informativo, que somos 3 personitas, como los 2 compañeros de deportes, entramos a un estudio simplemente a recibir llamadas, a escuchar y bueno, un poco a encontrar el máximo detalle posible, a que nos dijeran dónde estaban, calles, números, qué estaba pasando. Y entonces, en ese momento en el que yo paso de un estudio al otro, es cuando soy consciente de que va a pasar algo gordo. En aquel momento aún no hay víctimas mortales, no se han notificado. Sí que hay algún medio digital que habla de 4 personas muertas, y yo empiezo a asustarme mucho. Y además recuerdo una conversación antes de entrar con el compañero del Oratge, del Tiempo, de decirle: ¿te imaginas que hay muertos? Que hay, no sé, 19, 20 muertos. Y recuerdo que él me dijo: exagerada, ¿cómo va a haber muertos? Y ahora vuelves a aquella noche y dices: madre mía, de lo que ha pasado, y sobre todo esas primeras horas, cuando empiezan ya a llegar noticias, y las, a lo mejor, primeras 48 horas en que las cifras se van hinchando, y vas viendo la dimensión, no sé, se te queda es raro, sobre todo es raro. Me decías que antes que no habías podido volver a escuchar ese informativo. No. El informativo de la noche del 29. Ese informativo que realmente no fue un informativo. Acabamos el informativo y fue... ¿Abrir las ondas? Abrir las ondas, sí. Y además recuerdo que yo era como muy escéptica, porque yo lo que quería era contar. O sea, yo quería dar la información. Y yo sentía que lo que estábamos haciendo era no sé cómo decirte, un programa de madrugada de: hola Capricornio, cuéntame. No sabía ver, esto es algo que he tenido yo que hacer un poco el esfuerzo después. Yo no sabía ver la importancia de lo que estaba haciendo hasta que empezaron a llegar las llamadas. Yo ese programa lo quería escuchar porque también quería recordar, por ejemplo, hubo una historia de un chico que se llamaba Fran Naranjo, que nos llamó para decirnos que su vecino, bueno, tampoco era vecino, en el local de abajo de su casa, que era un negocio, había, no recuerdo si 1 o 2 personas atrapadas, pero había personas atrapadas, y que no conseguía contactar con emergencias, y que él solo no podía sacarlas porque no tenía fuerza, no sabía. Hacia el final del informativo o del especial aquel, como hora y media después, nos llegó la noticia, y lo contamos en directo, que gracias a habernos escuchado otros vecinos de esa misma finca, se juntaron todos y entre todos consiguieron hacer una especie de butrón. Porque claro, Fran Naranjo seguramente solo no podía, pero con todos los vecinos que bajaron, 10, 12, y consiguieron sacar a esas personas. Entonces es cuando dije: ay, pues quizás lo que estoy haciendo no es solo oír testimonios, no es solo hablar con la gente, de verdad estamos haciendo algo que está sirviendo, por lo menos, no sé si para salvar vidas, pero por lo menos para ayudar a gente a salir de la situación en la que están. Esa noche hubo, no sé, centenares, miles de personas atrapadas en diferentes puntos, y no todas conseguían contactar con emergencias. El presidente de la Generalitat, y yo no lo dudo, salió a decir que no había caído, pero sí que es cierto que la gente que nos llamaba nos decía que no conseguían contactar con emergencias. De hecho, hubo una señora, que también la recuerdo muy bien, que llamó desde una residencia de ancianos de Sedaví, una chica joven. Ella era una de las personas que estaba al cuidado de los ancianos, tenía como 100 y pico. Y entre ella y las otras 2 o 3 compañeras habían conseguido subirlos a todos a la primera planta. Ella nos llamaba porque quería saber si tenían que subirlos una planta más, sí, si iba a parar. Claro, nosotros no teníamos ni idea de si aquello iba a parar. Pero bueno, la escuchamos y le pedimos pues el máximo de detalle posible, como hicimos con todas las llamadas, más o menos. Y bueno, y sí que sabemos que allí fue una de las residencias donde no murió ningún abuelito. Y ya te digo, efectivamente no he podido escuchar ese programa aún. Quiero escucharlo porque también, bueno, quiero saber y quiero recordar, pero me da mucho miedo pensar que a lo mejor alguna de esas personas que nos llamó o ya no está, o aquella chica que esta persona estaba viendo desde la ventana, que estaba enganchada a una farola, ya no está. Me da bastante pavor eso.
bastante miedo. Además es que, claro, no fue solo abrir las ondas, sino que cuando abrimos los micros, gente, compañeros, amigos de amigos, a mí me llegó a escribir un chico que no sé de cuándo tenía mi teléfono ni de qué momento, porque cuando tú haces este tipo de información con muchas entrevistas, magazine, etcétera, llega un momento en que tú vas contactando con gente y yo, bueno, es que no sé ni ubicar a esta persona. Esta persona tenía mi teléfono, estaba en Estados Unidos. Me dijo, Alba, estoy escuchando todo lo que está pasando, he conectado a través de internet con la radio, necesito que preguntes por fulanita de tal, que está en tal pueblo, que tiene... Bueno, y me contó la historia, me pasó el teléfono, intentamos contactar con ella, no pudimos. Esta persona era de Alfafar y era una de las personas que, no sé si recordáis, el alcalde de Alfafar... denunció en los primeros días mucha indefensión y que no acaban de llegar los medios, y denunció que había gente conviviendo con cadáveres en sus casas. Este chico lo que me contaba es, esta amiga está con un vecino, cree que le está dando un ataque al corazón, y efectivamente esta es una de esas personas que el vecino no salió adelante y que ya tuvo que convivir con el cadáver de su vecino un tiempo. Quiero decir que esto nos llegaba y entonces decíamos, pues entrábamos y simplemente dábamos el nombre, incluso gente que nos escribía, estoy subida a una gasolinera que hemos encontrado en lo alto, pero estoy bien, y entonces tú utilizabas ese micro para decir, fulanito de tal está bien, si su familia, sus amistades nos escuchan, que sepan que está bien, que contactará cuando pueda, porque realmente hubo una especie de apagón, no había cobertura, la gente no localizaba a sus personas. Entonces, incluso cuando no llamaban, pudimos un poco cumplir ese servicio de servir de comunicación o de puente entre familias y amistades que no se localizaban. Y entonces pudimos decir, bueno, pues esta persona nos ha escrito para decirnos que está bien, que contactará cuando pueda, o esta familia está buscando a esta otra persona. En fin, que incluso fuera de esas llamadas pudimos hacer algo. Lo que pasa es que a mí me da un pavor extremo pensar en llamadas que pudimos recibir o mensajes que pudimos recibir que buscaban a gente o que venían de gente que ya no está. Claro, me da un pavor. Y estadísticamente, solo estadísticamente, es perfectamente posible, porque han muerto 200 y pico personas. Es que es muy posible. Sí. ¿Tuvisteis comunicación durante el día 29 y 30 con algún miembro del gobierno de la Generalitat que os comunicara cuál era la situación en aquellos momentos? Seguramente que sí. Normalmente este tipo de comunicaciones que se quieren hacer como más directamente con un medio se hacen con más altas esferas, dirección de informativos y todo esto, o sea que eso no lo puedo asegurar porque a mí no me comunicaban, pero sí que es cierto que en las primeras horas, yo creo que incluso martes por la noche o... la verdad es que no recuerdo si martes por la noche o miércoles, pero vaya, sí que en las primeras horas el 112 tiene como un grupo de comunicación en WhatsApp y enseguida se nos fue enviando esa invitación a toda la redacción para que fuéramos entrando, y la verdad es que yo creo que sí que hubo una comunicación fluida, creo, con los medios, en el sentido de que recibíamos los balances bastante puntualmente, las comunicaciones que iban a haber, pues a las 17 horas, ponte por caso, va a comparecer tal autoridad. Creo que sí. Lo que ocurre es que sí que es cierto que ese tipo de comunicación de gobierno con los medios de comunicación más específicamente, yo imagino que la harían con la dirección de informativos. De hecho, según tengo entendido, ya te digo que, claro, soy solo una redactora, una editora, tampoco, pero según tengo entendido, esta decisión de abrir los micrófonos para recibir llamadas en la misma noche del día 29, tengo entendido que se tomó en comunicación nuestra dirección de informativos o la dirección de APUNT con autoridades del 112, que hubo esa comunicación. Sí, pienso que sí, pero obviamente no te la puedo asegurar al 100% porque a mí no me llamaron, ¿sabes? Pero vaya, yo sentí, como profesional, sentí que se me estaba informando. De repente empezó a venir gente
que había trabajado por la mañana, gente que estaba en su casa, que vivía más o menos cerca. Este es mi teléfono, voy para allá, os voy a ir entrando con lo que me entere. Porque una cosa buena de la radio tiene muchísimas cosas maravillosas, pero una de las cosas es que hacer radio es muy fácil. Escucharás mejor o peor, pero tú te coges tu teléfono y te vas al sitio y nos cuentas. Es muy fácil hacer radio. También tuvimos gente que quedó atrapada. O sea, hubo gente, por ejemplo, que en la misma tarde del 29 los enviamos hacia la parte de Utiel Requena para que cubrieran aquello y no llegaron nunca. Se quedaron atrapados en la carretera, tuvieron que subirse al coche, ser rescatados por la Guardia Civil al día siguiente. Tuvimos varias historias así. Hubo trabajando el doble de personas, como hubo mucho voluntarismo y bueno, nos organizamos como buenamente pudimos, porque los medios no son... Bueno, no son seguramente los que tengan otras grandes cadenas. Tenemos unos medios muy limitados, pero con lo que pudimos, pues fuimos haciendo. Luego, por ejemplo, en los primeros días pasaba mucho que a lo mejor no conseguías llegar al sitio. Directamente no llegabas y entonces, pues a lo mejor en lugar de hacer el directo desde Benetúser, pues lo hacías desde el Puente de la Solidaridad, que llamamos ahora. Ha habido mucho de eso, de... vamos a la zona cero, no sabemos aún ni a dónde ni a contar qué. A donde lleguemos y contaremos lo que haya. Eso pasó mucho. Y eso pues también significa un poco que la radio está viva, bueno, la radio, la tele, que los medios están vivos y la actualidad está viva y no hace falta que sea todo tan preparado, tan premeditado y tan encorsetado. Tú vas allí con la voluntad de contar, de ver, de relatar y de escuchar a la gente y vas y lo haces. Mientras estamos grabando esto, Alba, yo te lo agradezco mucho que hayas venido porque sé que Apunte está pasando por un momento complicado. Hace 2 días que dimitió Alfred Costa, director general de Apunt Media, al trascender que el presidente Carlos Mazón le había ofrecido el puesto de dirección a Maribel Vilaplana, periodista, justo el día de la Dana, mientras se producía esa comida de varias horas en el Ventorro. ¿Tú tienes miedo de que esta dimisión afecte a la calidad de los informativos de Apunt? Pues mira, durante un tiempo sí que llegué a pensarlo. Ahora, justo ayer lo estábamos hablando y hubo algún comentario medio jocoso del estilo de si nosotros funcionamos solos. Quiero decir que hay unos profesionales impresionantes. Ahora estamos como en un momento de interinidad. Si no tengo yo malentendido por la ley, al dimitir el director de Apunt, quien toma el control es el Consell Rector, que es como el organismo, digamos, que salvaguarda pues un poco que se cumplan los criterios de objetividad, de calidad, etcétera, ¿no? Es como, pues eso, el Consell Rector, el que rige que todo vaya bien. Entonces tengo entendido que son ellos quienes toman un poco el control, pero yo creo que tenemos una dirección de informativos solvente y además profesionales, que sabemos cómo hacer las cosas y que sabemos. Yo llevo desde 2018 trabajando en Apunt, entré prácticamente de las primeras, sí que estuve por lo menos 2 años en redes y luego ya di el salto a la radio, pero yo no he recibido jamás una instrucción, no he percibido una injerencia. O sea, creo que se supo, con todos los errores y aciertos que seguramente habrían, muchos errores, pero que se supo crear una estructura que, a pesar de ser podríamos decir pobre en recursos y en personas, en personal, creo que supo salvaguardar eso. Y yo no he oído de injerencias, no he tenido ninguna injerencia. Obviamente que sí que en algún momento desde la misma redacción pues a lo mejor hemos dicho, oye, esta noticia yo creo que no se ha contado bien porque falta este punto de vista o tal, y entonces se ha corregido y ya está, y creo que nos irá bien. Sí que estamos como expectantes, ¿no?, por saber, pero esperamos que se haya aprendido desde la época de Canal Nou,
bueno, que es conocido por todo el mundo, que llegó a ser un ente muy manipulado y muy manipulador, y que no contaba las cosas con criterios de neutralidad. Y yo creo que la sociedad valenciana y también el mundo del periodismo, quiero pensar que ha aprendido cosas. Incluso muchos de los trabajadores y trabajadoras que forman parte de la redacción de Apunt estaban en aquella época de Canal Nou. Y yo no estaba. Y hay muchos otros que no estábamos, pero hay gente que estaba. Y pienso que, bueno, que se han aprendido cosas. Quiero pensar que se han aprendido cosas. Muchísimas gracias, Alba Requejo, por atenderme. Ay, gracias a ti por la invitación. Me he sentido muy bien. Yo también. Hasta luego. Adiós. Sergio Alcina, muchísimas gracias por estar aquí en nuestro barrio. Cuéntame un poco cómo has vivido. Esto es lo más gordo que has vivido en una radio. Sí, yo lo decía y lo decía. Por cierto, lo del programa de los pueblos es súper guay por estas cosas. Porque yo el concepto municipalista, de un programa municipalista, creo que no lo he descubierto hasta ahora, a pesar de tantos años trabajando en la radio. La dedicación de verdad y lo que necesitan de verdad los pueblos y la gente de los pueblos y cómo lo puedes hacer. Es súper chulo por eso. Y resulta que, por desgracia, vas y lo descubres plenamente cuando ha sucedido. Ahora todo el mundo lo llama de todo. La Barrancá, la Riguá. Lo de la Dana, yo soy el único que no quiero que se diga Dana. ¿Por qué? Porque Joan Carles Fortea, que es uno de los meteorólogos de la tele, me explicó que el término de gota fría se eliminó precisamente porque cada vez que se anunciaba que venía una gota fría a la población se atemorizaba. Lo cual ahora considero una gilipollez, porque tú ahora cada vez que le digas a la gente que viene una Dana, se va a atemorizar igual. Se van a acojonar igual, o sea que, o posiblemente más. Yo a la gota fría no le tenía tanto temor y he vivido la Pantana del 82, por ejemplo, pero bueno, si es que en definitiva no deja de ser, a no ser que se desmadre y haya pasado esto que ha pasado, no deja de ser un fenómeno meteorológico habitual aquí. Unos años con mayor intensidad, otros con menor, otros que incluso no los hay, pero es que es algo que sucede aquí siempre. El problema es que estemos preparados o no, y a partir de ahí lo que tú quieras, pero en fin. Y volviendo a lo de los pueblos, es triste que tengas que descubrir la verdadera función que tiene un producto que tú haces o que tú presentas o en el que tú estás implicado después de algo como esto, porque es que esto ha sido lo que decías tú. Creo que de lo más gordo. A lo mejor porque me ha pillado un poco más en frío después de algún tiempo de inactividad y tal, pero yo echo atrás y pienso en las Torres Gemelas, o pienso en incendios del monte que nos han pillado así, o pienso en accidentes de avión, que también los he vivido, incendios de barcos, hay aquí en el puerto, el metro, el Albia. Es que tengo, en un día en la intro, el cierre de mi propia radio-televisión, que eso también es cósmico, pero ver esto, además, claro, es que esta es una época diferente, en la que estás viviendo todo casi en tiempo real, porque ya no internet, no internet, los móviles, la gente retransmitía tal cual lo que estaba pasando. Yo veía los vídeos y no me lo creía. Es que hay vídeos en los que ves como de repente hay un vídeo de Paiporta que me dejó alucinado, como
unos señores desde una altura, yo que sé, de 4 o 5 pisos, una terraza o un balcón, van grabando una rotonda y un puente, yo que sé, como la rotonda de aquí de la Avenida Cataluña, la Avenida Aragón, y cómo eso de repente va llegando el agua y cada vez hay más agua y los coches que van pasando temerariamente llegan al punto de no poder pasar. Es que es verdad, lo del tsunami ese era verdad, vino un montón de agua, bueno, de agua, de mierda, de barro, de cañas, que ese es otro episodio que se podría comentar. Y se llevaba la gente y se llevaba todo. Estando en la radio, lo que te contaban las personas que lo habían vivido era muy fuerte. Es que hay historias que alucinas y que nadie somos conscientes de lo que ha pasado muchas personas. Es que desde aquí, ni yo contándotelo, ni los compañeros de la tele grabándolo y mostrándotelo, creo que podemos llegar a tener una percepción real de lo que ha pasado. Sí, yo creo que es de lo más gordo. Digo desde el primer día, y lo decía en la radio, que una de las cosas que más me ha quedado es que nunca en mi vida he visto tantos coches amontonados. Yo ver los coches amontonados taponando las calles y las imágenes de la gente dentro de una residencia, dentro de un restaurante, dentro de subiéndoles el agua como un barco que se hunde dentro, es que eso... O en medio de la autovía, gente hablando en directo con la tele y con la radio, contándote que estaban encima de un camión, que el camión flotaba. Es que això es muy fuerte, es muy fuerte. Pero creo que hay un problema, que nos hemos sensibilizado todos un montón y por eso la cosa se ha movido. Pero esto de los teléfonos y tanta información tan rápida, tan directa, creo que nos insensibiliza. ¿Qué crees que ha aportado la radio en esta catástrofe? Y Todo. Un programa como el RAI, que está tan en contacto con lo rural, con esas zonas afectadas, ¿qué aporta? Todo. Si es que además lo ha reconocido la gente. El otro día, que yo soy pro radio, me hace mucha gracia porque todo el mundo, desde que se inventó la tele, que no estábamos ni tú ni yo, daban la radio por muerta porque la radio se iba a quedar súper obsoleta. Y es curioso cómo la radio sigue funcionando y esto que estamos haciendo forma parte de la radio. O sea, es que resulta que la radio tiene una ventaja, que solamente tienes que escucharla. Estés donde estés, la puedes escuchar siempre que tengas un sintonizador, sea un móvil, sea... lo que sea, la puedes escuchar y en tiempo real te puede llevar todo. Es que no necesitas nada más. Y para hacer radio solamente necesitas un señor hablando y un señor llamando por teléfono en un caso como este, bueno, y un técnico. Pero el otro día escuché como una chica daba las gracias porque se habían quedado aislados en los pueblos donde había sido la cosa más grave, sin luz, sin nada. Y se les ocurrió que tenían transistores y si tenían pilas y tal, y sabían lo que estaba pasando porque nos escuchaban a nosotros. A nivel nacional tú tienes tus programas y tal, no es que yo vaya a desmerecer las grandes cadenas, pero todos sabemos lo que son. Tú tienes a tu estrellita de turno haciendo el bloque nacional y ya está. Pero en todo caso Televisión Española, Radio Televisión Española sí que estuvo a la altura, pero tú tiras mano de la autonómica, que éramos nosotros. Y te das cuenta que daba igual, la hora que fuera la gente confiaba en que tú estabas contando todo lo que pasaba. Y es que era verdad que estábamos contando todo lo que pasaba, porque es un medio súper inmediato y es relativamente fácil hacer llegar todo lo que sucede. La ventaja que tenía el RAI es que es un programa que está hecho, bueno, por una parte está producido por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, pero que cuenta con la colaboración de la red de emisoras municipales. Es decir, claro, nosotros estábamos dando toda la cobertura autonómica, pero aparte teníamos todos los corresponsales de los pueblos donde hay radio municipal, que ellos, en la medida de las posibilidades, si la radio no había sido arrasada, que las hay, que sí que han sufrido inundaciones y tal, ellos en tiempo real también te estaban contando todo lo que pasaba. Es que en Picassent, yo qué sé, en Ibi, en Buñol, en Vinaroz, en Benicarló, en todos los sitios donde había una emisora, en Rafael Guaraf, cualquiera nos podía llamar, Guadasuar, se me pueden ocurrir muchos pueblos, y toda esa gente en su radio te estaba contando, a través de la nuestra también, todo lo que estaba pasando desde ese... Es que yo he tenido compañeras subidas a un camión de bomberos por en medio del fango contándome lo que pasaba. Tú sabes, es que eso es muy fuerte,
¿Te emocionas? Sí, pues, y mira, y hablando de eso, yo me he llegado a emocionar 2 veces. Porque se cree que nosotros no... Me consta que Gemma Juan también, la pobre, hubo un momento en que se... Es que te colapsa porque hay cosas que dices... Ya, tú eres una persona, tú tienes que esto también no lo puedes digerir todo tan rápido. Y me acuerdo que fue una de ellas hablando de un compañero de la casa, un técnico de la casa, que es Óscar Pellicer, que vive en Paiporta. Además es súper buena persona, es un tío súper implicado, es concejal en Paiporta. Hace poco había tenido episodios personales de pérdidas y tal. Y el mero hecho de pensar que alguien a quien quiero también estaba pasando eso, me costó mucho tragar saliva en ese momento y seguir con un directo, que sí, que tú lo has hecho toda la vida, que te han pasado cosas gordas y al día siguiente has estado, o el mismo día has estado en antena. Es que, a ver, en definitiva es espectáculo, tú tienes que, en el buen sentido de la palabra, tienes que seguir viviendo. Lo que a ti te pase, la gente no tiene la culpa, pero también tienes sensibilidad, eres humano y sí, te emociona. Y me emociona saber que formas parte de algo que sirve a la gente. Porque tú sí eres eso, eres un servicio público. Un servicio público imprescindible en esos días. De estos últimos días que estás hablando con los pueblos, con los concejales, con las fallas, con las fiestas, con la gente de los pueblos... Con las bandas de música. Con las bandas de música. Es que te puedo hacer un listado de gente que hemos hablado, con comerciantes, con... O sea, todos los sectores de la población que te puedan pasar por la cabeza han estado afectados. Gente con restaurantes, gente con... Eso, bueno, clubes deportivos, consultas médicas, dentistas... Cualquier cosa que te pueda pasar por la cabeza ha sufrido esto. Cualquier situación que te pueda pasar por la cabeza, por inverosímil que sea, la habrán pasado. Por ejemplo, era un señor que se dedica a la cerrajería, que no podía atenderse a él mismo. Tenían que venir otros compañeros a ayudarle a él a restablecer su negocio, porque él no daba abasto solamente ayudando a los demás. Y él también era un damnificado. Es que, a ver, hablando mal y claro, no se han librado ni los muertos. Hay cementerios donde las cajas... Es que cualquier cosa que se te ocurra... Es que yo creo que hemos hablado con muchísima gente, los señores que venden los coches. ¿Qué ha sido más fuerte? ¿La destrucción o la solidaridad? La solidaridad. ¿Tú te quedas con eso? Sí, hombre. A ver, yo cuando veía las imágenes de la... Creo que se llama ahora Pasarela de la Solidaridad, ¿no? Sí, el puente de San Isidro era, o algo así, o San Marcelino. Sí. Mira, los pelos de punta. Es que toda esa gente pasando, ¿ves? Eso también te emocionaba. Con escobas, con palos, con lo que fuera. Era tan bíblico, es que era bíblico. Yo veía ahí, a ti te cuentan el pasaje de cuando cruzan el Mar Muerto, Moisés y todos los... Y el pueblo judío y tal, y Dios, es que era tanta gente. Y si... Porque se critica mucho que no estaban organizados, que tal, que no sé qué. Pues mira, es que igual si no llegase por esa gente, las primeras horas o los primeros días, igual no salimos ni el tato. O si no llega a ser por los señores de... Es que es muy fuerte. Los señores del campo, que también he hablado con los señores del campo, que me hablan de pérdidas. Tractores, arroceros. Claro. O sea, esos señores tenían sus campos destrozados, que a lo mejor no podían ni salir de sus propias fincas, y se fueron a ayudar a la gente de las ciudades y de los pueblos que necesitaban quitar toda aquella porquería de en medio como fuera, porque es que no... A mí me da igual de quién fuera la responsabilidad de traer o no a determinada ayuda. Es que eso no es... A mí me pagan por otra cosa, no me pagan por traer militares, ni por establecer, ni por mandar alarmas, ni por nada de eso. Cada uno sabe su responsabilidad. Pero yo ver eso, la destrucción ha sido mucha. Se habla de una reconstrucción equivalente a la de la guerra civil. O sea, la destrucción material... Todos los muebles en la calle, en el medio de la carretera, los coches apilados en los arcenes de la autovía, el propio arcén del medio de la autovía lleno de porquería. Es que todo eso, o sea, en Massanassa,
las pilas de coches tienen 3 y 4 alturas. Los están amontonando allí como todos los coches marrones. Es que hay tantas cosas que son tan... Los mares de cañas, que hasta con esos hemos hablado. O sea, yo vi un día una imagen de la playa de Cullera, creo que fue. Era todo cañas, todo cañas, todo cañas. ¿Dónde han salido tantas cañas? Es que... Y hablamos con un señor que nos explicó que las cañas, aparte, son un problema que tenemos, porque son invasoras, es una especie invasora, que no se puede erradicar tan fácilmente, que supone un problema, que tal. O sea, de esto además has aprendido y has descubierto cosas. Todo, de verdad te digo, lo que puedas imaginar, investigas y sacas. Lo más inverosímil. La propia Federación de Municipios tuvo que decir que no se mandara más, pero que no se mandara más ¿por qué? Porque es que primero no había dónde almacenarlo y luego había que gestionarlo. Es que el problema es que no se podía... ese problema que ha habido de organización ha sido desde el principio. O sea, no se podía repartir. Había que organizarse, había que centrarse un poco y que alguien parara y dijera, ahora, ¿tú sabes lo que es ver mi estalla lleno de comida? De bolsas de comida. Es que era flipante, era todo. O aquí en el barrio, cafeterías o sitios recogiendo cosas. Y yo he ido con mi carro a llevar lejía y a llevar... Antes del 57 hubieron otras riadas en Valencia. La del 57 fue la que dijeron, mira, perdona, ya, hasta aquí. Y entonces se tomaron las medidas que se tomaron. Yo no he vivido en esa época, pero por lo que me he documentado y los programas que he visto y tal... En el río vivía gente. Sí. Era normal que en el río viviera gente. Sí. Y no es que fuera gente miserable, es que en el río vivían personas, en el río se navegaba, en el río se pescaba, en el río se hacía pues lo típico de esa época, pues en una zona fluvial. Es que la gente vivía cerca de los ríos porque proporcionaba, y las industrias estaban cerca de los ríos porque movían el agua, porque movían la energía, etcétera, etcétera. Bueno, 1000 explicaciones. En ese momento se dice que no, pero han habido más temporales. Ha habido, por desgracia, se rompió una presa en el 82. Las consecuencias y los responsables es otra cosa. Crecidas de ríos hay un montón. El otro día hablamos, por ejemplo, y salió como ejemplo nacional, el Clariano, que es el río que cruza Ontinyent, sí. Se llevaba un barrio. Años sí, años no, un barrio de toda la vida. Yo lo recuerdo de toda la vida, cada vez que crecía el río, hasta que hubo que decir, pues bien, señores, es que esto no puede ser. Y las personas diciendo, vale, pierdo mi casa y pierdo mi vida y pierdo todo, pero es que todos los años lo pierdo. Y se crea una infraestructura que se llama, que eso también lo hemos aprendido ahora, que se llama Parque Fluvial Inundable. Sí. Es decir, he hablado, cuando digo he hablado porque soy el que ha hecho la entrevista, pero eso lo han conseguido mis compañeros y mis compañeras, pero he hablado con técnicos, con reforestadores, sí. Es que si empiezo a hurgar, o sea, la mitad de la gente vivimos donde no tenemos que vivir. ¿Qué es lo que intentas comunicarles tú cuando hablas con ellos a través del programa El RAI, con esos pueblos, con esas personas? Tranquilidad. Hay medios que son muy sensacionalistas y gente que es muy sensacionalista y muy prodramática, a la que le gusta acrecentar esto, pero que no está bastante acrecentado ya, que no es bastante grave. ¿Tú crees que esa persona a la que tú estás llamando, Anem a veure, es que en mi programa, en el programa en el que yo trabajo, mejor dicho, hemos estado llamando a gente que estaba hasta aquí, de barro y de todo? ¿Y tú crees que esa gente está para que tú le hagas el drama? Esa gente bastante favor te está haciendo a ti, dándote el testimonio de lo que le está pasando, que precisamente a lo mejor es lo último que necesita, contarte a ti qué le está pasando. En parte sí, porque, bueno, forma parte de esa terapia de exteriorizar lo que... Pero, a ver, yo cuando he hablado y cuando despido las entrevistas o las conversaciones o lo que sea, pues ¿qué vas a hacer? Intentas dar ánimo, intentas empatizar todo lo posible con quien estés hablando, igual me da, con una alcaldesa, con una persona afectada, con... Yo más que agradecido de que ellos han perdido el tiempo para mí. Hay señores que han hablado todos los días conmigo. Tengo compañeros de las radios municipales que tenían la casa inundada y han estado entrando
para el RAI. O sea, ¿tú crees que ese señor no le preocupará suficientemente tener la casa llena de barro, que además está entrando contigo al programa? Porque a lo mejor, oye, yo creo que en una situación de esas yo lo mando todo a rodar y digo, perdoneume que... O sea, yo estoy intentando contarle a la gente la realidad de lo que está pasando y al mismo tiempo a quienes me lo están transmitiendo, pues intentar darles esa calma que creo que necesitan y no hacer sangre, como se suele decir, del mal de estas personas. ¿Y hay razones para dar tranquilidad? ¿Hay razones para sentir calma? Había una frase que decía que si tiene solución, ¿por qué te preocupas? Y si no la tiene, ¿por qué te preocupas? Es que sea como sea, tenemos que salir y tenemos que seguir viviendo. Y tenemos que continuar. Resiliencia, que es una palabra que me enseñó una compañera de la radio. Claro que hay motivos, es que hay personas, es que hay gente que aún estás buscando, es que hay señores que están buscando a su perra o a su perro, es que hay negocios que tienen que volver a reflotar, es que hay una sociedad que tiene que volver a funcionar. Es que no, si nos quedamos llorando como plañideras, no. Claro, yo creo que los motivos son esos, que hay que seguir viviendo y que de rendirte pues no sacas nada. Pues sigamos adelante. Sergi Olcina, Sergi, moltíssimes gràcies. Me sale decírtelo en valenciano porque nosaltres parlem en valencià sempre. Sí, yo también. Muchas gracias por haberme escuchado el rollazo que te he soltado. No te preocupes que se edita. Y si servirá para algo, pero bueno, sí, ya sabes que yo no tengo filtro a veces. No patir. Intento ser diplomático, he aprendido también eso, a ser más diplomático. Pero creo que dentro de lo que he dicho y lo que he pensado hay cierta normalidad. No se puede olvidar, pero tenemos que ayudar a que eso se normalice, pero desde la aportación positiva y útil, para que todos sigamos funcionando. Gràcies i tot. Sergi, gràcies. Vale. Moltíssimes gràcies. A tu. M'aclame a tu, mare de terra sola. Arrapa els teus genolls amb ungles brutes. Invoca un home secreta consigna. Mare de pols, segresta d'esperança. Mentre el gran foc o la ferocitat segueix camins, segueix foscos camins. M'agafa tu els que més estimava i canta el jorn del matí limitat. El clar camí, el pregon idioma, un alfabet fosforescent de pedres, un alfabet sempre amb la clau al pany, el net destí l'ascenderà de llum. Sempre a la nit il·luminant en tarc, un vell futur, una augusta contrada. Seràs el ren que fa pujar el pa, seràs el sol qui seràs la collita, seràs la fe i la medalla oculta, seràs l'amor i la ferocitat. Seràs la clau que obre tots els panys, seràs la llum il·limitada, seràs com fi on l'aurora comença, seràs forment, escala il·luminada.